Dios les bendice, hermanos, buenas tardes, noches, sean bienvenidos este miércoles de discipulado. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, hermanos, compartir la palabra, tener el privilegio de compartir esta palabra, hermanos. Primeramente, hermanos, quiero agradecer a nuestros pastores, al pastor y a la pastora Talia Rubalcaba por el privilegio, por la oportunidad y la confianza que nos tienen para poder compartir de las enseñanzas para ustedes, hermanos. Es un honor, un privilegio, hermanos. De parte de Dios también le agradezco a Dios por esa oportunidad. Y pues, hermanitos, estamos iniciando, la semana pasada se inició un hermoso discipulado que lleva por nombre Los Nombres de Dios Operando en mi Vida. Y pues inició la semana pasada, tuvo ese privilegio el privilegio el hermano Fernando Munguía de iniciar este discipulado, dando la definición de Jehová Tzidkenu, que significa Dios de justicia. Fue una enseñanza muy edificante, llena de teología y llena de Dios, hermanos. Fue edificante. Y pues hermanos, a mí me corresponde entregar este segundo capítulo, que es el Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso. Uno de tantos significados que tiene en el hebreo. Y hermanos, pues vamos a poner primeramente este tiempo en las manos de Dios, para que sea Dios el que hable a nuestras vidas, hermanos, y yo pueda ser un vaso para Él, un vaso útil para Él. Si me acompañan, vamos a orar, hermanos. Inclinamos nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde noche por el privilegio que nos das de podernos reunir como familia, mi Señor, para escuchar de tu palabra, mi Señor. Gracias porque tú pones en nuestro corazón el querer como el hacer, el querer escuchar de tu palabra y el hacerlo, Señor, el llevarlo a cabo, Padre. Reconocemos que tuya es la grandeza y el poder, la gloria y la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay, mi Señor, en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, mi Señor, y tú estás por encima de todo, porque tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Gracias, Padre. Y yo te pido en esta hora, mi Señor, que me uses como un vaso útil, Señor Padre. Que sea un instrumento de tu Espíritu Santo para que yo pueda hablarle a tu pueblo como tú me dijiste, Padre. Pongo todo en tus manos, mi Señor, para que tu pueblo sea edificado como también fue edificada mi vida con tu palabra, mi Señor. Te doy las gracias en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano, pues como les había comentado, el título es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y hermanos, el Shaddai es uno de los primeros nombres de Dios que le dio a su pueblo de Israel, y particularmente a Abraham. Y estas definiciones, hermanos, que a continuación les comparto, proviene del Zohar, que es el Zohar, Z-O-H-A-R. Pues este es un libro, hermanos, de origen hebreo, que utiliza varios métodos para analizar los sentidos recónditos de la Torá. ¿Y qué es la Torá? La Torá, este es un texto sagrado, hermanos, de los judíos, al que los cristianos denominamos como Pentateuco, y que representan los primeros 5 libros de la Biblia. Y de acuerdo, hermanos, con el Zohar, la traducción en el hebreo, el Shaddai, es el Todopoderoso. En este caso, hermanos, el nombre podría derivarse de la contracción de las 2 sílabas. La primera es Shah, que es S-H-A, que significa quién. Y la segunda sílaba es Dai. Dai significa suficiente. Y uniendo estas 2 sílabas, hermanos, o palabras, da como resultado quién es suficiente. Indicando esto, la completa suficiencia de Dios, el que es suficiente, el omnipotente, el único Dios que se sostiene por sí solo, el que tiene vida por sí solo,
No necesitamos otro Dios o dioses a su lado, y esto se relaciona, hermanos, con el monoteísmo, aquel que posee suficiente poder en su sola divinidad para cualquier criatura. El Shaddai es el nombre de todo en uno, ya que abarca todos los significados de Dios. Todos los significados, el que vimos, el que estamos viendo y los significados que veremos más adelante con los hermanos que nos compartan los siguientes miércoles, estos abarcan el Shaddai. Es el que podemos encontrar, hermanos, en las montañas, en la llanura. Además, hermanos, también se le dio el significado como el Dios de las montañas. Y se cree que se le dio este significado porque en aquellos tiempos se edificaban altares a dioses falsos, hermanos, para que subieran a adorarlos. Entonces se le da este significado, el Shaddai, el Dios de las montañas, porque Él está por encima de todos esos ídolos. Él es el Dios todopoderoso, el omnipotente, el que a veces usa su fuerza en demasía, hermanos. Bueno, usaba su fuerza, porque ahora la gracia de Dios es la que nos justifica. Otro significado, hermanitos, del Shaddai es, en el judaísmo, es un acrónimo del hebreo de la frase Shomer Dalet Israel, que significa el guardián de las puertas de Israel. Y en arameo, el judaísmo traduce esta palabra como guardián. Y esta palabra guardián se traduce como Metatrón. En hebreo significa la vestimenta del Shaddai. Es el abrigo del Altísimo, el Dios autosuficiente. Entonces Metatrón, la palabra Metatrón, guardián, es numéricamente equivalente a el Shaddai. Por lo tanto, se dice que él tiene el mismo nombre que el nombre del Señor. En esta definición está implícito también en el Metatrón, que está como significado el guardián, porque proviene del arameo, donde en dicha lengua un guardián es llamado Materat, y esto es porque él es el guardián del mundo y es llamado el guardián de Israel, como lo dice en el Salmo 121 verso 4, que dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Por este significado, hermanos, de su nombre aprendemos que Él es el Señor de todo lo que está por debajo de Él, porque todas las huestes de los cielos y todas las cosas que están sobre la tierra están puestas sobre su fuerza y poder. Bueno, hermanos, pues resumiendo estas definiciones de El Shaddai, significa: yo soy el Todopoderoso, aquel que no necesita de nadie y de nada, y a quien todas las criaturas lo necesitan, porque yo soy es la causa de su existencia, y Él posee suficiente divinidad para todos. Ese es el significado de Shaddai en el hebreo, hermanos. Y vamos a seguir realizando un seguimiento de este nombre del Shaddai, hermanos. El Shaddai, el significado de este lo podemos ver, hermanos, interpretarse de varias maneras en el hebreo. Ahora, si prestamos atención a la luz de la Biblia, hermanos, este nombre del Shaddai nos lo encontramos por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 17, verso 1 al verso 9. Si me acompaña, yo se lo leo, hermanos, es de la Nueva Traducción Viviente, y dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Verso 2: yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Verso 3: al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, verso 4: este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre y ya no será Abraham, sino que te llamarás a Abraham, porque serás padre de muchas naciones. Verso 6: te haré sumamente fructífero,
tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Entonces Dios le dijo a Abraham: esta es tu responsabilidad, obedecer las condiciones de mi pacto. Tanto tú como tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Bueno, hermanos, el primer significado a la luz de la Biblia de El Shaddai, vemos que está relacionado con los padres, y vimos que aquí está relacionado especialmente con Abraham, con Isaac y con Jacob. Además, hermanos, este significado del Dios de los padres se encuentra también escrito directamente en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 6, verso 2, también es de la traducción viviente, dice: Dios también le dijo: yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso, pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé, y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, en donde vivían como extranjeros. Hermanos, esto nos da a entender que Dios es un Dios todopoderoso, y sobre todo es un Dios generacional, que a Él importa nuestra descendencia, hermanos. La tarea para cada uno de nosotros es que a través de nosotros esa descendencia pueda conocerlo a Él. ¿A quién? Pues a Dios, hermanos. Sabemos que el haber aceptado a Cristo, hermanos, no nos da la garantía de que no pasemos por procesos difíciles, hermanos, en nuestro caminar como cristianos. Pero sí tenemos, hermanos, la garantía que el Dios Todopoderoso está con cada uno de nosotros, cada uno de los días de nuestras vidas, hermanos. El reto de nuestros días es entender que entre más grande sea la prueba que estemos atravesando, mayor es la oportunidad de conocer a Dios y su poder. Conocer a Dios como nunca lo hemos conocido o como nunca lo hemos visto. Esa es la oportunidad que tenemos en cada prueba, hermanos, por muy difícil que sea, hermanos. Y la Biblia también nos enseña a nosotros que tenemos que tener fe y perseverar en la fe, hermanos. Nos enseña la Biblia una historia muy hermosa acerca de esto, cómo Dios se revela como un Dios todopoderoso a su pueblo de Israel, allá en Egipto. Esta historia es acerca de Moisés, Dios y el faraón. Creo que todos conocemos esta historia, hermanos, en donde el Señor le habla a Moisés para que vaya a hablar con faraón y pida la liberación de su pueblo, para que vaya al desierto a adorarle. Pero faraón se resiste, hermanos, le pone una carga más pesada al pueblo de Israel, y entonces esa necesidad que tenía el pueblo de ser libre se vuelve en una carga más grande, hermanos. Y bueno, pues ¿qué habrá dicho faraón? Con que ese pueblo quiere ser libre, pues les pondré trabajos más duros para que dejen de pensar en su libertad. Eso es lo que pensó faraón, hermanos. Y en respuesta a esto, la escritura nos dice que los jefes de las tribus de Israel buscaron a Moisés. ¿Para qué? Para quejarse con él, porque fueron obligados todos ellos a trabajar aún más fuerte, como consecuencia de que Moisés fuera a pedir su libertad. Culparon a Moisés y le dijeron que si ya estaban en esclavitud y estaban oprimidos, ahora estaban aún peor, estaban más oprimidos, con más trabajo, estaban peor que desde un principio, hermanos. Y esto es, hermanos, es muy curioso. Y bueno, yo me lo he preguntado, no sé si ustedes, hermanos,
Yo no sé por qué Dios espera que la necesidad sea tan grande, y a veces, como al pueblo de Israel, hermanos, le pedimos a Dios su intervención en algo y las cosas se ponen peores, hermanos. Podemos pensar, ¿cómo es eso? Si Dios es un Dios todopoderoso, ¿cómo es que estoy en esta situación aún más difícil si yo he confiado en Dios? Si yo he confiado en lo que dice su palabra, en lo que dice la Escritura, yo he confiado. Si yo le he orado a Dios y esta situación no veo que cambie. Digo, bueno, eso es lo que yo he pensado. Digo, tal vez ustedes también lo han pensado, hermanos. Ese Dios todopoderoso es un Dios que para Él nada es imposible, hermanos. Y así estaban los israelitas, hermanos, en la historia, acusando a Moisés que él iba a liberar al pueblo de Israel, y ahora estaban muy mal, hermanos. Estaban peor que desde un principio, hermanos. ¿Cuántos en algún momento, hermanos, no hemos pensado eso? Oramos y no vemos ninguna respuesta de parte de Dios, y creemos que Dios no nos escucha, e incluso vamos con el pastor, acudimos con el pastor o con hermanos para que nos ayuden a orar, pensando que haciendo eso tendremos una respuesta más rápida, hermanos. Y pues luego vemos que esa situación no pasa así. No vemos la respuesta de Dios, la intervención de Dios a nuestro favor, hermanos. ¿Y qué hizo Moisés? Pues lo que creo que muchos hacemos, hermanos. Va con Dios a quejarse y le dice: Señor, ¿qué hiciste? Tú no nos has hecho ningún favor, Señor. La situación está peor. Ahora tu pueblo me está culpando a mí por lo que está pasando. Amado hermano, quiero que tenga esto en mente, hermano. El mismo hombre de Dios, el mismo hombre que Dios le había pedido que fuera a hablar con Faraón para que su pueblo fuera libre, le estaba culpando a Dios. Estaba acusando en ese momento a Dios por lo que estaba pasando. Y esto es glorioso, hermano. Eso es, la respuesta de Dios es gloriosa, hermanos. Si me acompaña nuevamente al libro de Éxodo, verso 1, Éxodo capítulo 1, verso 1, la respuesta de Dios es gloriosa. Esta es de la traducción viviente, dice: entonces el Señor le dijo a Moisés, Dios hablando a Moisés, hermanos, ese Dios todopoderoso hablando a Moisés, dice: ahora verás lo que le haré al Faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Dios también le dijo: yo soy Yahvé el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé, y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde ellos vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que oí los gemidos de los israelitas, que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Gloria a Dios por esta palabra, hermanos. Dios firmando esta declaración como: yo soy el Señor, el Todopoderoso. Dios dijo
El Shaddai es el nombre con que me di a conocer a tus antepasados, cuando les dije que quería un pueblo exclusivo para mí. Esto le dijo Dios a Abraham, hermanos, para que ellos fueran a adorarle en el desierto. También Dios le habla a Moisés diciéndole que se le apareció a Abraham en Ur de los Caldeos y los sacó de aquella tierra, hermanos, y les dijo y les prometió que los haría establecer en una tierra a Abraham y a sus descendientes. Y el nombre que les dio fue el Shaddai, el Todopoderoso, capaz de suplir esa tierra, capaz de llevar a esa tierra donde tienen que ir todo el pueblo de Israel, hermanos. Con mano fuerte los iba a sacar, así le dijo Dios a Moisés. También además le dijo: ve y dile al pueblo que tu estado de esclavitud extrema es la excusa para revelarte una parte de mi nombre que no conoces. Le dice a Moisés: mi nombre a ellos no se lo revelé, pero a ti te lo revelo, es Yahvé. Este nombre de Yahvé, hermanos, es la transliteración del nombre propio que va con las consonantes YHWH. Y esta definición, hermanos, ni siquiera los hebreos y los israelitas se atreven ni siquiera a pronunciarlo, hermanos. Por respeto a Dios, por temor a Dios, ni siquiera lo pronuncian, hermanos. Bueno, hermanos, quiero que vea en el libro de Génesis, capítulo 17, verso 8. Si regresamos, les dice: y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Aquí Dios hablando a Abraham. Y en el libro de Éxodo reafirma este pacto que hace con Abraham. Pero aquí Dios le habla a Moisés. Éxodo 6:4. Si regresamos, dice: y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Hermanos, Dios cumple siempre lo prometido, hermanos. Para el Shaddai no hay nada imposible. Los llevó a la tierra prometida. Vemos, hermanos, que Dios se manifiesta de forma progresiva a lo largo de las Escrituras. Es decir, esconde una parte de su nombre con el reto particular que tenemos en ese momento en nuestras vidas, hermanos. Y la sustenta con el poder de su nombre, como vemos en esta historia del libro de Éxodo. 400 años de esclavitud y el Shaddai da un nuevo nombre, que con ese nuevo nombre los libertará, para que así ese pueblo lo recuerde. ¿Y cuál es ese nombre? Es Yahvé, que significa Dios salva a su pueblo. Bueno, hermanos, pues el Shaddai, el Todopoderoso, es el que se sostiene por sí mismo, el Dios que es completo por sí mismo, que no necesita apoyarse de nadie, y que aquella revelación que Dios les había dado a Abraham se cumplió con Moisés, para revelarle que en medio de la esclavitud hay un Dios todopoderoso capaz de salvar a su pueblo de la esclavitud que se encontraba. Es el Shaddai, el Dios generacional, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Alfa y el Omega, hermanos. Él es el principio y el fin. Es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy, y es el mismo Dios que será por los siglos de los siglos, hermanos. Si este es ese Dios, hermanos, si el Shaddai es el Dios todopoderoso, hermanos, quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Por qué hemos dudado de su poder? No sé, hermano, por lo que ustedes estén atravesando el día de hoy, pero ya Dios los ha escuchado en su oración, hermanos. Dios ha puesto atención
a nuestras oraciones. No tenemos por qué dudar. Ese Dios todopoderoso, ese Shaddai, inclinó su oído ante nuestra oración, hermanos. No dudemos de la respuesta de Dios. Fíjense, hermanos, algo muy curioso. Dice, Dios le manda a Moisés decir esto. En el libro de Éxodo, capítulo 6, verso 9, dice, así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho. Fíjense esto, hermanos, muy importante. Pero ellos no quisieron escucharlo más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Hermano, hermana, tal vez ha sido un camino muy difícil como cristianos, hermanos. Tal vez ha sido un camino muy brutal como la esclavitud del pueblo de Israel. Tal vez, hermanos, ya estamos sin fuerzas. Nuestra fe ha menguado. Tal vez, hermanos, queremos que Dios ya no nos escuche. Pero, hermanos, el Dios Todopoderoso está con cada uno de nosotros. Dice la palabra que Él no nos dejará ni nos desamparará. Él solo quiere que conozcamos esa parte de su nombre, hermanos, que aún nosotros desconocemos y que nos será revelado, hermanos, a cada uno de nosotros juntamente con la victoria. Ese Dios Todopoderoso nos revelará ese nombre poderoso a nuestras vidas juntamente con una victoria, hermanos. No tenemos que dudarlos. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a revelar ese nombre? Ese nombre todopoderoso a nuestras vidas. Para que en agradecimiento, hermanos, nosotros levantemos una oración, un cántico nuevo a ese Dios todopoderoso. Para que Dios escuche nuestra oración en agradecimiento, en nuestra exaltación en agradecimiento, para que todos conozcan ese Dios poderoso, hermanos. Dios abrió el mar rojo para que pasara su pueblo de Israel. El Shaddai tocó el corazón de Faraón para que dejara ir a su pueblo y se estableciera en la tierra que Él les había dado, y así pudieran adorarle. Ese mismo Dios todopoderoso, el de la Biblia, es el mismo Dios en que usted ha confiado, hermano. Solo tenemos que saber esperar y perseverar en la fe, siendo ejemplo. Esto es muy importante, hermanos. Siendo ejemplo para nuestra descendencia. Como vimos en el libro de Génesis, capítulo 17, verso 9, si regresamos, dice: entonces Dios le dijo a Abraham: esta es tu responsabilidad, obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esa responsabilidad de por vida. Hermanos, nosotros como padres, como cristianos, tenemos una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? El obedecer las condiciones del pacto, el obedecer las escrituras, hermanos. No importa cuál sea el reto que esté atravesando, hermanos. Hay que ser ejemplo a nuestras generaciones, hermanos. Es muy importante nuestras generaciones para Dios. Porque lo vimos anteriormente, hermanos. Es muy importante, hermanos. Y ahora quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Cómo actuamos frente a ellos en momentos difíciles? Porque tal vez allá afuera, hermanos, damos una cara. Tal vez allá afuera damos una cara de santidad. Pero en la intimidad del hogar, en la intimidad de la familia, ¿qué ejemplo damos, hermanos? Ellos ven que en esos momentos difíciles nos acercamos a Dios, acudimos a Dios. Ellos ven
que somos ejemplo de fe, que siempre en momentos difíciles, siempre nos ponemos en las manos de Dios? Porque entendamos, hermanos, que nosotros tenemos un gran ejemplo en la Biblia, hermanos, y podemos ver ese ejemplo en Abraham. No en balde es llamado el padre de la fe, hermanos, porque creyó con toda esperanza, y porque nunca dudó que Dios sí cumple lo que promete, aunque parezca imposible. Abraham le creyó a Dios y fue llamado el padre de la fe. Qué hermoso que Dios nos llamara también así, padres de la fe. ¿Por qué? Porque nosotros le creemos a Dios y le damos ese ejemplo a nuestras generaciones, a nuestros hijos, y nuestros hijos hablarán a nuestra descendencia que nosotros siempre le creímos a Dios y siempre esperamos en Dios, no importa cuál sea la circunstancia, hermanos. Y un ejemplo de esto, hermanos, en la Biblia, también lo vemos en el primer libro de Samuel. Habla que había una mujer estéril que no podía tener hijos, y esta mujer un día se tira al piso, hermanos, en la tienda del Señor, y comienza a quejarse con Dios, y le dice a Dios: Señor, o me das un hijo o me muero. La Escritura dice, hermanos, que cuando ella termina de llorar, esta mujer se acerca al sacerdote Elí, y confundiéndola, pensando que esta mujer estaba borracha, le dice: vete a tu casa y digiere tu vino. Y la mujer le contesta que esa no es la situación. Le dijo: malinterpreta mi llanto, mi alma se vació delante de Dios, porque yo soy estéril y yo le he pedido al Señor un hijo, y si Él me lo da, yo se lo dedicaré todos los días de su vida. Y hermanos, el sacerdote Elí le responde: vete en paz y que Dios conceda tu petición. Y pues ella volvió, como dice la Escritura, ella volvió a su casa, y algo muy, muy hermoso, hermanos, que a mí ese fragmento me encanta. Dice: Dios se acordó de Ana. Hermanos, Dios se acuerda de nosotros. Dios se acuerda de nuestro clamor, hermanos. Dios se acuerda de nuestra oración. Y hermanos, Ana, la estéril, pudo concebir un hijo. La que no podía tener hijos tuvo un hijo que lo llamó Samuel. Hermanos, a Ana se le había revelado el nombre del Dios Todopoderoso, del Omnipotente. Sabía que Dios oye, y Dios le manifestó su poder a Ana por esa fe que tuvo ella. Y en agradecimiento ella ora al Señor y le compone un hermoso cántico en donde ella detalla el poder de Dios, y lo podemos ver en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, verso del 1 al 10, que no se los voy a leer, hermanos, por cuestión de tiempo, pero es un hermoso cántico que le compone a Ana en agradecimiento, en donde ella detalla quién es ese Dios todopoderoso. Le fue revelado, y ella, en agradecimiento, expresa quién es ese Dios todopoderoso, hermanos. Hermanos, tenemos que estar conscientes de que a Dios nada lo toma por sorpresa, y que Él sabe en qué punto de nuestra historia estamos. Y en ese punto, hermanos, hay un aspecto de su nombre que Él quiere revelarnos, para que en agradecimiento nosotros le adoremos por revelar su nombre y su poder en ese momento en nuestras vidas, hermanos. Así es que, hermanos, a lo largo de la historia de la Escritura, nos enseña que Dios le sigue revelando sus nombres al pueblo de Israel, para que finalmente termine revelando
la plenitud de su nombre a través de Jesús, hermanos. Dios hecho carne, así lo dice el libro de Hebreos, versión Las Américas. Hebreos 1, capítulo 1, verso 1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Hermanitos, viendo todo esto, podemos decir claramente, hermanos, que Dios, el Mesías, es la expresión de la naturaleza de ese Dios todopoderoso. Es una forma de manifestación de Dios. Él se sienta en el trono de Dios. El nombre de Dios está en Él, en Jesús. Vemos el rostro de Dios. No en vano Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como lo dice en el libro de Juan, capítulo 14, verso 9. Ese es Jesús, hermanos, la expresión del Dios Todopoderoso. Y como habíamos visto al inicio en el estudio, hermanos, que el Shaddai resume todos los nombres de Dios, y en el nombre de Jesús se resume todo el poder de Dios, la autoridad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios, la santidad de Dios, ese Dios llamado por los hebreos el Shaddai y revelado a nosotros como Jesucristo. Es el mismo Dios todopoderoso, Padre y Madre de viudas, defensor de justicia, escudo de aquellos que buscan refugio en Él. Él es agua de vida, pan de vida. Cada uno de esos aspectos, hermanos, fueron encerrados en la persona de Jesucristo. Cuando Él muere y resucita, Dios lo sienta a la diestra de Él y le da el título de nombre sobre todo nombre: Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el nombre del Dios en quien tú has creído, hermano, y en quien tú has depositado tu confianza, amado hermano. Te hago una pregunta: ¿dónde has edificado tu vida? ¿Dónde has edificado tu casa para que tú y tu casa sirvan a ese Dios todopoderoso? Ustedes han edificado su vida y su casa en ese Dios todopoderoso, en ese Shaddai todopoderoso, que se resume para nosotros Jesucristo. Jesucristo hecho hombre, hermanos. Ese es el nombre de Shaddai, el que a ustedes el día de hoy les quiero revelar, amados hermanos. Que Dios se quiere revelar en sus vidas, hermanos. Dios te está invitando a que compruebes ese poder, que confíes en Él y seas ejemplo de fe y perseverancia a tus generaciones, porque a Dios le importan nuestras generaciones. Que seas un adorador en espíritu y en verdad. Para cada situación de nuestra vida, la Biblia enseña que allí está Dios manifestando su poder para nuestro pronto auxilio, hermanos. Solo aprendamos a caminar confiando en Él, confiando en el Dios Todopoderoso, y seamos pacientes. No perdamos la fe, hermanos. Dios está sobre toda circunstancia adversa, sobre todo diagnóstico o sobre toda probabilidad del hombre, para que Dios se glorifique en nuestras vidas, porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. Hoy te digo, hermano, hermana, en el nombre de ese Dios todopoderoso, en el nombre que está sobre todo nombre, que los muros caen, hermano. Las montañas se mueven, los mares se apaciguan, las tormentas paran, los enfermos sanan,
Los muertos resucitan ante el gran poder de Dios, hermanos. Cuando el Shaddai entra a escena en toda su majestad, en todo su señorío, lo que el enemigo haya hecho se tiene que terminar, hermanos. Lo que el enemigo haya levantado se tiene que derrumbar. Lo que el enemigo haya maldecido, Dios lo bendice. Y hoy hace cosas nuevas, donde solo hay huesos. Allí Dios levanta ejércitos. Tú puedes decirte adicto, tú puedes acusarte como pecador, pero hoy te dice Dios que tú eres libre, hoy te hace criatura nueva, porque cuando Dios entra a tu vida, hermano, te cubre con su gracia y te dice, tú eres santo, uso exclusivo de Dios. Tú puedes decir, en mí no hay nada, pero cuando el Shaddai entra en tu casa, entra en tu vida, lo que necesitas será provisto, hermano. Solo créele, amado hermano, solo créele, amada hermana, y verán la intervención de Dios, de ese Dios todopoderoso en sus vidas. Oro a Dios, amado hermanos, para que Dios incremente su fe y puedan conocer un nombre más de ese Dios todopoderoso. Y hermano, tal vez usted en este momento puede estarse preguntando, ¿cómo puede ser esto posible si el Shaddai habló a su pueblo? Si con el pueblo de Israel Él hizo ese pacto. Amado hermano, primero tendríamos que entender hasta dónde puede llegar Dios por cada uno de nosotros. Hermano, por amor, Dios ya nos dio a su Hijo. ¿Cómo no estará con nosotros en los momentos difíciles? ¿Fallaste? ¿No te sientes digno de ese amor, hermano? ¿Te sientes muy distante de Dios? ¿Te has separado de Dios? ¿Has pecado? Hermano, sería como preguntar, ¿hasta dónde llega ese amor de Dios? Y hermanos, en respuesta, yo les digo que Él bajó desde el trono de gloria, hermanos, hasta el lugar más bajo, para alcanzarnos hasta este punto de nuestras vidas, donde tal vez estamos librando una batalla, hermanos. No sé cuál sea, pero Dios sí la conoce. Pero no solo hizo eso nuestro Señor Jesucristo, sino que se fue a cada punto distante de nuestra vida, desde que nacimos hasta donde crecimos, hermanos. En los lugares donde hemos caído, cuando éramos jóvenes, cuando éramos viejos, cuando éramos fuertes, cuando éramos débiles, en todos esos momentos Él ha estado allí, hermanos. Él ha estado allí con nosotros. Hermanos, esas coordenadas que les acabo de dar, el que Él bajó, que Él desde su trono bajó hasta lo más bajo, hasta donde nosotros estamos, desde donde nacimos hasta donde nos encontramos. Esas coordenadas, hermanos, son la presencia de Dios. Esas dos líneas que se unen en un lugar eterno se llama la cruz. Y te dice Dios, aquí es donde inicia mi pacto contigo. Allí es donde el Shaddai, el Dios Todopoderoso, se hace carne y se nos es revelado en la forma de su Hijo para cada uno de nosotros, hermanos. Ahí es donde Dios hace ese pacto con nosotros, cuando Jesús nos acepta, hermanos. Allí es donde se nos perdona a todos. Allí es donde inicia su amor por cada uno de nosotros. Y como dijo el apóstol Pablo, nada nos puede separar del amor de Dios, como lo dice en Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, hermanos, nada nos puede separar de ese Dios todopoderoso. Jesucristo ya nos unió en esa cruz con ese Dios todopoderoso, con el Shaddai. Shaddai revelado para el pueblo judío, Jesucristo revelado para los que hemos creído en esa cruz, hermanos. Así es, hermanos, que nosotros tenemos que creer en esa cruz, hermanos, abrazarnos en esa cruz, hermanos. Dios ya está con nosotros, y ahí es, hermano, en donde nos une el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa cruz, y nos hace uno solo. Así es que yo te invito, hermano, allí donde tú estás, que levantes tus manos, hermanos, y recibas ese amor de Dios, y que confíes en su poder, en su deidad, en el Dios todopoderoso, en el que descendió de los cielos hasta donde estamos, hasta lo más bajo, hasta donde nosotros hemos caído. Ahí es donde está Dios con nosotros, hermanos, y podamos creer en Él, en su poder, en su deidad, en su divinidad, en que Dios, en ese Dios todopoderoso que nos va a rescatar, no importa cuál sea, hermano, cuál sea la prueba que estemos atravesando. Nosotros seremos ejemplo para nuestras descendencias, hermanos, para que ellos puedan conocer ese Dios todopoderoso. Bueno, hermano, pues esta es la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, y que creo yo que va a ser de edificación. Imposible es describir el Shaddai, porque en lo poco que podamos describirlo, hermanos, no podríamos entender ese Dios todopoderoso. Ese Dios poderoso no se tiene que entender, no se tiene que describir. Ese Dios todopoderoso se tiene que revelar en nuestros corazones, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos ejemplo de esa revelación a nuestras generaciones, y esas generaciones también les pueda ser revelado ese Dios todopoderoso. Esa es nuestra responsabilidad con el Dios todopoderoso, hermanos, que a nosotros se nos fue revelado Cristo Jesús en la cruz. Ese amor se nos fue revelado, entonces nosotros tenemos que corresponder a ese amor, cuál sea la situación, cuál sea el problema que estemos atravesando. No importa cuál sea, nosotros tenemos esa responsabilidad. Bueno, hermano, pues esa es la palabra que hoy les traje, hermanos. Espero que haya sido de edificación, como lo fue para mi vida. Es el Shaddai. Bueno, hermanos, pues quiero orar por los diezmos, por las ofrendas, y también por esta hora, hermanos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que descendiste del cielo, desde ese trono poderoso, para venir por cada uno de nosotros. Nos viniste a buscar y nos hallaste, nos compraste con precio de sangre. Muchas gracias, mi Señor, porque el Shaddai nos fue revelado a nuestras vidas, mi Señor. Yo te pido que incrementes la fe de mis hermanos para que ellos puedan conocer ese Dios todopoderoso. Te pido que también incrementes mi fe para que yo, juntamente con mi esposa, podamos conocer ese Dios todopoderoso y podamos ser ejemplo para nuestras generaciones. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. También te doy las gracias por los diezmos y las ofrendas de mis hermanos. Sabemos, mi Señor, que tú no necesitas el dinero, mi Señor. Lo que tú necesitas es que creamos en ti, mi Señor, para que podamos ser bendecidos, que nos podamos desprender de ese dinero, mi Señor, porque no hay poco ni mucho. Lo que tú necesitas es obediencia de parte de nosotros, Padre. Yo te pido que bendigas, Señor, los trabajos de mis hermanos, que bendigas los negocios de mis hermanos, mi Señor, y que aquellos que no tengan, mi Señor, tú proveas como ese Dios poderoso que eres para nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén y amén. Bueno, hermano, pues muchas gracias por su tiempo. Les invito a que se sigan conectando todos los miércoles en punto de las 7 para que sigan conociendo los nombres de ese Dios todopoderoso. Dios les bendice. También les esperamos ver los días domingos en la iglesia, en su casa, en punto de las 10 y en punto de las 12, dos cultos, hermanos, para que seamos edificados, porque pronto viene el Señor. Bendiciones, hermanos. Jesús, tu